¿Qué tal? Buenos días a quienes nos acompañan en México, Colombia, Perú. Buenas tardes a quienes nos visitan desde España. Sean todas y todos bienvenidos a este webinar titulado Experiencias prácticas en la gestión de la salud de las empresas y organizaciones saludables durante la COVID-19. Este webinar ha sido organizado por la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada y el Cuerpo Académico Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en México. La satisfacción laboral y la efectividad son dos de los rasgos que caracterizan a las organizaciones saludables, motivos más que suficientes para plantearse la necesidad de someter a la empresa a una profunda revisión que confirme si anda bien de salud o si es preciso introducir algunos cambios. Una organización saludable es aquella en la que la cultura, el clima y las prácticas crean un entorno que promueve la salud y la seguridad de todos los colaboradores, así como la efectividad de la organización. En los tiempos complejos que vivimos como consecuencia de la pandemia COVID-19, resulta necesario dialogar y reflexionar sobre este tema de gran relevancia. Es por ello que este día contaremos con la participación de 4 destacados académicos que impartirán una conferencia para que podamos analizar y reflexionar sobre las repercusiones que la COVID-19 tiene sobre la salud de las organizaciones. La dinámica para esta actividad es que cada uno de nuestros panelistas realizará su participación y al término contaremos con aproximadamente 15 minutos para poder comentar y compartir las preguntas que los participantes, los asistentes a este webinar realicen. Para ello, los invitamos a que utilicen el chat para escribir sus comentarios y sus preguntas. Sin más preámbulo, pasaremos a nuestra primera conferencia, la cual se titula Retos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ante la nueva realidad laboral, la cual será presentada por la maestra Berenice Valdés Smith, de quien me permitiré compartir su reseña curricular. La maestra Berenice Valdés Smith tiene formación profesional como ingeniero industrial y de sistemas. Es egresada de la Universidad de Sonora en México y titulada con mención honorífica. También cuenta con estudios de maestría en prevención de riesgos laborales, con especialidad en ergonomía y psicosociología aplicada, título obtenido por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es diplomada en gestión de riesgos psicosociales intralaborales por la Universidad de Guadalajara. También es miembro de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Cabe destacar que la maestra Berenice también es miembro de la Sociedad de Ergonomistas de México, Asociación Civil, y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Clúster Minero de Sonora. También es colaboradora de la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada en España en la implementación del modelo de empresa saludable y en el programa de seguridad basada en la conducta en México. Pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Berenice Valdés Smith y le cedemos el uso de la voz. Adelante, maestra Berenice, la escuchamos. Muy buenos días y muy buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Me confirman nomás si la ven bien, por favor. Todo bien, maestra Berenice. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para América Latina, muy buenas tardes para España. Pues es un honor para mí realmente acompañarlos en este día, en esta mañana, y poderles compartir un poco de mi experiencia en lo que es la gestión de la seguridad y salud laboral.
y cómo esta ha tenido que irse ajustando a nuestra nueva realidad. En el ámbito de la actuación, de la gestión de la seguridad y salud en una organización, están obviamente las acciones encaminadas a la prevención de riesgos, ¿no? Riesgos de lesiones o riesgos de enfermedades. Y por ello es primordial mantener nuestras antenas bien alerta precisamente en la identificación de peligros, ¿no? Entendiendo estos como toda aquella situación o condición capaz de generar algún daño. Y obviamente también así como en la evaluación del riesgo, que entendemos este mismo como la probabilidad de ocurrencia del daño por la gravedad del mismo. En ese sentido, como les digo, nosotros como prevencionistas, como especialistas en temas de seguridad y salud, como coordinadores o simplemente como gente interesada o profesionistas en este ámbito, pues en nuestro lema primariamente es prevenir antes que corregir, ¿ok? Y sin embargo, pues parece ser que en estos tiempos, pues un peligro nos agarró a todos desprevenidos, ¿verdad? Bueno, el peligro ya lo conocemos, se llama SARS-CoV-2, que es el virus, y en este caso, pues el riesgo es la enfermedad, la COVID-19. Es ahí donde pues hacemos un alto y quizá nos ponemos a pensar, ¿no? El por qué nos agarró desprevenidos, ¿no? ¿Por qué de repente nos sentimos tan indefensos ante este riesgo? Y por ahí, pues les pongo aquí un poquito con este fin de hacer un pare y poder pensar si podíamos haber hecho algo antes mejor, ¿no? Para evitar precisamente lo que estamos viviendo. Y les cuento esta historia, bueno, no es historia, es una metáfora, seguramente muchos la conocen y para los que no la conocen es sobre el cisne negro, ¿no? Es Nassim Nicolás Talib, que es un profesor de la Universidad de Massachusetts, publicó hace unos años un ensayo titulado El cisne negro. Aquí se narra la historia donde antes de que se descubriera Australia, pues todos pensaban que los cisnes eran blancos, ¿no? Entonces se tenía esa idea generalizada, arraigada y era prácticamente una verdad histórica que los cisnes fueran blancos. Sin embargo, pues al descubrir ya este continente, pues se enteró la población del mundo, pues que no necesariamente era así. Entonces, Nassim utiliza esta metáfora precisamente para referirse a un suceso que es improbable, que es difícil de predecir, pero que cuando sucede, pues tiene un enorme impacto. Ahora bien, aunque imprevisible este tipo de situaciones o de sucesos, un cisne negro se puede analizar racionalmente una vez pasado para encontrar las señales que apuntaban que ocurriría. Entonces es una buena metáfora, ¿no? Porque ahorita que estamos en estos momentos, pues pensamos que era algo imprevisible de entrada, pero si nos detenemos un poquito a analizar realmente toda la historia previa a virus, a pandemias, a epidemias, pues a lo mejor y no era tan imprevisible como lo estamos creyendo o la falta de preparación que teníamos precisamente ante una situación como la que nos llegó. Bueno, entonces se nos vienen estas palabras, es realmente la crisis de COVID un suceso de cisne negro. Bueno, ya la tenemos, ya la tenemos, ya sabemos que no todos los cisnes eran blancos, también resultó por ahí uno negrito y parece ser que no es el único en la historia. Pero bueno, sabemos ahorita cuál es la mejor forma de actuar. Y otra pregunta que también nos podemos ir resolviendo es, ¿podríamos aprovechar la situación actual para construir una respuesta solvente, robusta, positiva y humana frente a los hechos negativos que nos han traído esta crisis sanitaria, económica, laboral y social?
Bueno, pues estas preguntas nos las iremos contestando, o por lo menos dando una idea en el transcurso seguramente de esta mañana y de y de estas presentaciones y experiencias que les vamos a compartir. Hablemos un poquito de epidemias y pandemias en el siglo XX, un poquito como para retomar un marco histórico reciente, muy, muy reciente, porque apenas estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Es este siglo, apenas tenemos 20 años de este siglo XXI, sin embargo, pues ya podemos dar como que un seguimiento a estas historias que se han venido dando en los últimos 20 años. Y recordemos nomás que la diferencia entre epidemia y pandemia, pues las dos se tratan de enfermedades que se propagan activamente, que se tratan de brotes descontrolados, pero la epidemia se circunscribe a un área geográfica más concreta, mientras que la pandemia pues se considera ya a un nivel más grande, donde hay muchísimas más regiones implicadas, más países, donde la transmisión ya es comunitaria, ¿no? Y en este sentido, bueno, epidemias causadas por patógenos de reciente aparición, tenemos el SARS, la gripe H1N1, el MERS y obviamente el COVID-19. Y les recordamos nomás aquí que el H1N1 también fue declarada pandemia en el 2009. Se detectaron 74 países con casos, ¿no? Entonces tampoco así como que la COVID-19 nos ha resultado tan diferente a sucesos que ya se han venido dando en este siglo, en estos últimos 20 años. Las características tanto de epidemias y pandemias es que se aparecen en una comunidad, se transmite de manera, hay primero una transmisión localizada y después se amplifica, ¿no? Como brote, ya sea como pandemia o como epidemia, perdón, o pandemia. Y luego, después de ese brote, después de esa amplificación y ese pico, viene la reducción de la transmisión. Actualmente, pues, estamos viviendo nosotros entre la fase 3 y la fase 4, ¿no? En Latinoamérica, pues, prácticamente estamos todavía en fase 3, ¿no? A diferencia de Europa. ¿Por qué? Porque esta transmisión que se está dando de esta manera, pues básicamente esto también tiene que ver mucho con los nuevos tiempos, ¿no? Tenemos una integración global, económica, social, cultural. Esto también da pie a una gran cantidad, una inmensa cantidad de viajes, de interconexiones, y si a esto pues le sumamos el tema de la urbanización, ¿no? Cada vez más personas vivimos en ciudades con mayor cantidad de población, ¿no? En espacios cada vez también más reducidos. Bueno, ¿por qué entonces es necesario un enfoque en la seguridad y salud en el trabajo para poder hacerle frente a esta pandemia? Pues simple y sencillamente porque en el marco precisamente de las funciones y responsabilidades de los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues se tienen muy claramente establecidas, que es una de nuestras principales actuaciones, ¿no? Que es nuestras obligaciones en este sentido. Y pongo aquí de referencia la fuente de la OIT, porque pues como estamos ahorita en una comunidad global, como ahorita tenemos la presencia de varios países, y cada país tiene sus normas. Pongo esta de la OIT pues porque se aplica prácticamente en todo el mundo y porque pues nos da un marco general, ¿no? ¿Cuáles son nuestras funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo como empleadores? Y en este caso también como responsables, quienes trabajamos siendo responsables en la implementación y en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos no entrañen riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores, por una parte. Garantizar que los agentes y sustancias químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no entrañen riesgo para la salud cuando se toman las medidas de protección adecuadas. Suministrar ropas y equipos de protección apropiados a los riesgos.
prever, medidas para hacer frente a situaciones de emergencia y accidentes, asegurar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y reciban información y una formación adecuada en materia de seguridad de salud y trabajo. Como ven, yo creo que estos principios rectores dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues se aplica en todos los países, ¿no? Con diferentes matices, pero se aplica en todos los países y en ese sentido, pues la responsabilidad ahí está, ahí la tenemos, es muy clara y es muy precisa. Cuando hablamos de gestión, obviamente, de seguridad y salud en el trabajo, hablamos normalmente de una mejora continua, ¿no? Es como que la imagen que primero se nos viene. Lo mismo cuando aplicamos la gestión de calidad, aplicamos la gestión ambiental, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de un sistema en general, siempre estamos hablando o mayormente nos estamos refiriendo a un proceso que implica una mejora continua. Ahora, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ante la COVID, pues es exactamente lo mismo. O sea, no vamos aquí a descubrir hilos negros, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar todos estos sistemas? ¿Cómo vamos a implementar todas estas metodologías? ¿Cómo vamos a implementar todas estas acciones? Pues lo vamos a implementar como hemos implementado todos los demás ámbitos de gestión en una organización. Y en este caso, pues, es mediante el modelo de mejora continua. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? Pues planificar. Y en el planificar tenemos que nosotros primero evaluar, diagnosticar, ¿no? Identificar quiénes son los trabajadores, quiénes son las ocupaciones o las áreas con exposición al riesgo de contagio, cuál es el nivel de riesgo o las posibles consecuencias, ¿no? que esto pueda traer. Sabemos que tenemos poblaciones que son más vulnerables que otras en caso de un contagio que pueda tener consecuencias graves, consecuencias muy, muy graves. Y entonces tenemos que darnos primeramente a la tarea de identificar tanto las ocupaciones, las áreas, las acciones, como también el personal al cual podemos exponer en un momento dado a esta enfermedad, y obviamente es lo que queremos evitar, ¿no? Y luego, pues obviamente viene el proceso una vez que ya tenemos un diagnóstico y me regreso un poquito porque también este diagnóstico no nomás tiene que implicar el aspecto biológico o el aspecto del riesgo biológico, tenemos también que identificar otros aspectos y otros riesgos que ahorita vamos a mencionar más adelante. Y bueno, después de este proceso de diagnóstico y de planificación, pues tenemos obviamente que implementar el hacer, ¿no? Tenemos que implementar las medidas de prevención y control en dado caso, y estas medidas tenemos que implementarlas también con mucho cuidado en el sentido de tener la información correcta, tener información confiable, tener información fidedigna. Y esto ahorita nos lo están dando las autoridades de salud, y podemos hablar no solamente de autoridades nacionales en materia de salud nacional, sino podemos también referir a autoridades internacionales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tenemos, bueno, en España el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en Colombia también tienen lo suyo. Entonces, y realmente proveernos de información, no necesariamente en el ámbito nacional, sino tenemos realmente mucha información a nivel internacional de organismos confiables, de instituciones científicas, ¿no? Con información que nos va a asegurar que nuestro proceso del hacer, del implementar, pues nos proteja precisamente de estos riesgos que ya previamente hemos estado o ya tenemos identificado en este proceso previo de planeación.
Y luego viene la parte, pues ya implementamos, estamos en ese proceso de implementación, pero pues también tenemos que ir a la par con el proceso de verificación, ¿no? Revisar que lo implementado se esté cumpliendo, verificar que se mantenga lo que hemos establecido que se tiene que implementar, ¿no? Porque no lo vamos a hacer por una sola vez y luego olvidarnos y pensar que quizá ya todo mundo supo qué hacer y cómo hacerlo, sino tenemos que estar verificando que efectivamente esto se mantenga. ¿Qué pasa si a pesar de tener todas estas medidas de prevención que hemos estado implementando, independientemente de eso se nos vienen brotes, casos de contagio? Bueno, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que activar nuestro protocolo de control y seguimiento, tenemos que hacer el seguimiento epidemiológico, ¿no? No podemos soltar ninguna hebrita, ¿no? Tenemos que mantener todo lo mejor controlado que podamos, ¿no? Y pues obviamente el proceso final e inicial al mismo tiempo, porque estamos hablando de un círculo de mejora continua, pues que es la actuación. En base a todos estos resultados, a todas estas ajustes que tengamos que estar haciendo en un momento dado, pues entonces tendremos que tomar las decisiones si lo que estamos haciendo es lo mejor, si se puede mejorar, si hay que irnos un paso atrás, si hay que irnos más adelante y en este proceso mejorar nuestro sistema de gestión. Vamos ahora entonces a la primera parte precisamente que les hablaba del sistema de gestión, que es, bueno, la planeación, que es básicamente pues identificar, ¿no? Y en este sentido pues tenemos nosotros que identificar primeramente pues a los trabajadores con mayor exposición al riesgo de contagio de SARS-CoV-2. ¿Cuáles son estos trabajadores? Pues empezamos principalmente con los trabajadores de respuesta a la emergencia, ¿no? Tenemos trabajadores personal sanitario, personal de laboratorio, trabajadores funerarios, trabajadores del transporte de emergencia, limpiadores, trabajadores de la gestión de desechos en instalaciones sanitarias y de urgencias, agentes de policías, personal de protección civil, personal militar, personal bomberos. Y aquí más adelante, Francisco seguramente nos va a dar una explicación también más detallada de su experiencia dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en trabajadores precisamente de este tipo de actividades esenciales que les comento. Tenemos también, aquí tenemos también dentro de este grupo de trabajadores de mayor exposición al riesgo de contagio, los trabajadores que interactúan con personas potencialmente infecciosas. ¿Qué viene siendo esto? Trabajadores que tienen mucha comunicación con personas, por ejemplo, como clientes, ¿no? Como pueden ser trabajadores de tiendas, trabajadores de supermercados, bancos, escuelas, servicios de reparto, restaurantes, instalaciones deportivas y turísticas, ¿no? En muchos países, como en México, que es el caso, pues todavía hay muchas actividades que están restringidas, que no se hacen, por lo tanto el personal de estas actividades como son escuelas, instalaciones deportivas, instalaciones turísticas, etcétera, es personal que todavía está en casa, pero que pues en cualquier momento va a salir y va a tener una mayor probabilidad de contagio precisamente por la interacción que tiene con una mayor cantidad de personas. Y ni se diga de los trabajadores, pues que actualmente y desde que empezó la pandemia ellos no han podido dejar de trabajar precisamente porque son parte de actividades esenciales, ¿no? Los trabajadores de tiendas de alimento, de autoservicio, de supermercado, lo que son todos los servicios de reparto, servicios de domicilios, que ahora han crecido mucho más, ¿no? Entonces ahora ya hasta mayor número de trabajadores en estas condiciones tenemos, ¿no?
También tenemos trabajadores que realizan tareas en espacios limitados con alta concentración de personas. Y aquí vemos todo lo que son las fábricas. Pues en México, en el norte de México, tenemos muchas maquiladoras, ¿no? Que son estas grandes naves industriales donde tenemos espacios mínimos entre uno y otro trabajador, ¿no? Espacios muy, muy reducidos, precisamente por el tipo de operación que se realiza. Y pues aquí se han estado implementando protocolos muy específicos para en un momento dado, si no podemos evitar esta cercanía, pues sí, tenerles un tipo de control de ingeniería, algún tipo de barrera de distanciamiento, de protección entre uno y otro trabajador, ¿no? Ni qué decir de los que son los call centers, los centros de llamada o oficinas de espacios cerrados, ¿no? Oficinas con una gran densidad de trabajadores y espacios muy cerrados. Y tampoco podemos dejar de lado, porque, y este es un tema muy sensible, socialmente sensible, son los trabajadores informales, ¿ok? Las características de estos trabajadores es que lamentablemente pues deben de trabajar a pesar de las restricciones de movimiento y de interacción social. No son trabajadores que viven al día, son trabajadores que no pueden, ¿no? Aunque lo quisieran, no pueden dejar de trabajar porque un día sin trabajo es un día sin sustento en el mayor de los casos, ¿okay? Y lamentablemente pues no pueden cumplir con las medidas de precaución, en el sentido de que pues son personas que están expuestos a condiciones de trabajo inseguras, tienen una oportunidad de formación pues casi inexistente, sus sueldos son irregulares, sus sueldos son bajos, sus jornadas de trabajo normalmente son más extensas, carecen de protección suficiente, o sea, protección social, ni se hable de una licencia por enfermedad, o sea, pues no la tienen, ¿no? Tampoco tienen prestaciones de desempleo, ¿no? Son trabajadores realmente muy, muy, muy sensibles y nomás como para tener una idea más clara estadísticamente hablando, la tasa de informalidad en América Latina y el Caribe la tenemos arriba del 50% de la población económicamente activa, ¿no? De los cerca de 140 millones, cerca de 140 millones de trabajadores están en estas condiciones. Estas son cifras que nos da la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero este 50 y tantos % que nos indica es solo un promedio. Quiere decir que hay, en función de la actividad propiamente, hay un porcentaje que puede ser mucho, mucho más alto, ¿no? Y en este sentido les muestro estadísticas nomás de una manera muy, muy, muy rápida. Y es para, la pantalla se me congeló. Ahí está. Ok. En unas estadísticas de México, como para un poquito poner en contexto este 50% o un poquito más de informalidad que existe, pero que en unos ámbitos realmente son dramáticos el porcentaje, ¿no? Y tomo de referencia la fuente, es una fuente oficial aquí en México, que es de la INEGI, donde se tienen un programa que se llama de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se está actualizando de manera trimestral, ¿no? Entonces son cifras todavía más claras, más precisas. Y aquí tenemos de 54.4 millones de población ocupada en México, el 56% son informales, ¿no? El 43.9 son formales, ¿no? Más o menos entonces lo que nos decía la OIT. Pero sin embargo, es otro de los problemas que tenemos con esta población, pues es la brecha salarial, ¿no? Mientras que los trabajadores formales en México tienen un promedio de sueldo de 6,300 pesos al mes, que equivaldría más o menos a unos $300, $300 mensuales. El informal tiene prácticamente la mitad, ¿no? $160 mensuales. Entonces, la brecha salarial también estamos hablando que es algo muy, pues, muy, muy evidente.
Y aquí les muestro, y es lo que les decía, que esta población, pues realmente sí es una población muy sensible, porque para empezar ciertas actividades aquí en México, la actividad de construcción, la actividad de agricultura, cría, explotación de animales, pesca y forestal, así como todo lo que son servicios de alimentación y alojamiento temporal, o sea, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, ¿no? Este tipo de servicios turísticos, el 80% de la población trabajadora es informal, ¿ok? El comercio al por menor, un 70%, ¿no? Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros, también cercano al 70%. Entonces, estamos viendo realmente población informal de con un riesgo elevado, precisamente por las características. Estamos hablando de población trabajadora que cuando trabaja tiene mucha interacción con otras personas y que lamentablemente están fuera de nuestros espacios formales de trabajo y obviamente muchos podríamos pensar que están fuera de nuestra responsabilidad, ¿no? Están fuera de nuestra responsabilidad porque, bueno, mi responsabilidad es, pues es a nivel de organización, con mis trabajadores, con mi gente, pero lamentablemente no tendría por qué ser así, ¿no? Aquí hay un componente de responsabilidad social muy fuerte. Por eso es que hago un espacio, quizá un poquito de más tiempo para dar esta información, porque creo que aquí tenemos que hacer mucho trabajo y mucha conciencia de toda esta gente que está ahorita prácticamente pues a la deriva en temas de prevención de riesgo por COVID. Pero tampoco son los únicos riesgos, ¿no? Hasta ahorita estábamos hablando del riesgo de la enfermedad propiamente, ¿no? O sea, lo que es la parte biológica. Sin embargo, también hay otros riesgos presentes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues vamos a empezar por uno que ahorita Marian nos va a hablar ampliamente del tema, para lo cual yo no me voy a detener mucho porque Marian es la experta en esto, pero otro de los riesgos de los que tenemos que ser capaces de identificar en nuestro quehacer de la gestión de seguridad y salud en el trabajo son obviamente los riesgos psicosociales, ¿no? Estamos ahorita en una situación donde tenemos mucho temor, donde muchas personas están en aislamiento, donde podemos tener mucha ansiedad respecto al futuro, respecto a nuestro futuro laboral, respecto a nuestra salud, a la salud de nuestra familia. Estamos viendo que en el caso de las personas que estamos y que podemos trabajar desde casa, de repente tenemos más horas trabajando de las que normalmente trabajaríamos, ¿no? Ahí se desdibuja todo esto entre la línea entre el trabajo y la familiar y la personal, ¿no? Nuestro espacio es el mismo y eso nos dificulta poner estos límites, ¿no? Para las personas que sí están trabajando, de repente también se vienen cargas mucho más excesivas, ni hablar del personal de salud, ¿no? Que todos sabemos y creo que estemos muy claros de toda la problemática que ellos tienen de una carga excesiva de trabajo a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Y les digo, no me detengo en esto porque ya Marian nos va a dar mayor detalle de este riesgo. Y también tenemos los riesgos ergonómicos, ¿no? Que tampoco me voy a detener mucho porque aquí también Ana María nos va a tener información mucho más precisa y específica de este tema, pero nomás para mencionarlo, pues también estamos trabajando, viviendo ahorita probablemente en condiciones que no sean las más adecuadas, si estamos trabajando de casa, cómo, en qué espacios, en qué condiciones, bajo qué parámetros, ¿no? Estamos trabajando. Lo mismo, las cargas de trabajo, la alta presión, de repente creer o querer estar disponible en todo momento. Para el personal de salud hay mucha mayor también carga física, ¿no?
obviamente hay mayor cantidad de pacientes, hay más carga física, ¿no? Para las personas que están trabajando en industria, por ejemplo, también se han reducido mucho la cantidad de personal, ¿no? Al tener nosotros solamente trabajando personal que no tenga cierto tipo de vulnerabilidad, entonces se está reduciendo la cantidad de personal y obviamente eso también implica mayores cargas físicas, ¿no? No me detengo mucho, solamente lo menciono, y Ana María nos hablará más ampliamente de estos riesgos. Y por otro lado, y también muy importante, es los riesgos químicos, ¿no? Estamos ahorita un poco paranoicos por todo esto del virus y de todos estos microorganismos de repente, y pues obviamente necesitamos y debemos de mantener nuestros espacios, tanto laborales como familiares, como en casa, pues lo más limpios y desinfectados posible, ¿no? Pero sin embargo, hemos estado incurriendo en un uso indiscriminado de productos químicos. Y nomás para ponerles un ejemplo, lo que es el hipoclorito de sodio, aquí en México lo conocemos más como cloro, ¿no? Como nombre comercial. En Perú, en Sudamérica también lo conoce más como lejía. Y esta sustancia se está usando indiscriminadamente, me consta que se está usando indiscriminadamente. Las diluciones no son las apropiadas, ¿no? Se está usando en unas diluciones excesivas, donde no por mayor cantidad de producto químico nos estamos protegiendo mejor, ¿no? Hay una cantidad adecuada que es la que no tenemos nosotros en ningún momento, no tendríamos por qué sobrepasar, ¿no? La falta de un conocimiento serio de estas sustancias químicas, ¿no? En el caso de hipoclorito de sodio, que es muy común que lo encontramos en cualquier supermercado, abarrotes, bodeguita, etcétera, pues es tan común como yo le echo el chorro de cloro al bote o al bidón y eso me sirve para desinfectar, pero ¿cuánto es el chorro? ¿Cuántos mililitros le estás echando a cada litro? ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a estas diluciones, tenemos que tener mucho cuidado en la misma manipulación, porque si ahora la manipulación es tan frecuente y lo vamos a encontrar en todas partes, pues tenemos que tener un mayor cuidado y un excesivo cuidado, porque esta sustancia sabemos que es una sustancia corrosiva, sabemos que puede conllevar mayor riesgo para todas aquellas personas que tienen EPOC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, agrava los síntomas del asma, ¿no? Un manejo, un almacenamiento inadecuado puede ocasionar accidentes domésticos con nuestros chicos en casa, el trasvase, ¿no? Son los clásicos problemas que nosotros como responsables de lo que es la seguridad de salud en el trabajo nos encontramos en muchas instalaciones, ¿no? Un trasvase inadecuado, sin etiquetar, sin poner el peligro, los riesgos propiamente de la sustancia, las hojas de seguridad. ¿Cuáles empresas, si no por el hecho de estar hablando de una sustancia tan de uso común, no quiere decir que no tengamos los cuidados y no tengamos de tener la hoja de seguridad? Y esa hoja de seguridad ya no nomás tenerlas en la empresa, sino pues principalmente también en casa, ¿no? Sin también ni mencionar también todo el daño y la afectación al medio ambiente, ¿no? Que esto puede, que el uso excesivo de estas sustancias puede ocasionar y está ocasionando, ¿no? Entonces, aquí sí debemos de tomar esto con mucho cuidado. Recordemos que el virus, la estructura del virus se desactiva o inactiva fácilmente con agua y jabón, el jabón. Entonces, el jabón es como un elemento principal y primordial para lo que sería la desinfección de superficies, de manos, obviamente de nuestro cuerpo. Y entonces tendríamos que priorizar cuáles son las sustancias químicas que realmente podríamos evitar, podríamos minimizar, o quizá podríamos a lo mejor pensar en otras opciones de sustancias más inocuas, tanto para las personas como para el medio ambiente, ¿no? Entonces sí, es importante detenernos también un poco y ver cómo estamos manejando todos estos productos químicos.
Y bueno, y hablando también y mencionando esta variedad de riesgos y por ahí también mencionando no nomás los daños a la salud que se podrían generar, sino también daños en otros sistemas, pues precisamente tenemos que nosotros tener una visión más integral e integrada de nuestra gestión de riesgos, ¿no? ¿Y qué entendemos por una gestión integrada? Bueno, en una gestión integrada concebimos a la empresa como un organismo completo e integrado a la sociedad, en el que todo está relacionado, en el que todos tienen que compartir la misma filosofía y los mismos objetivos. Cada uno de estos elementos tiene que ejercer su función teniendo en cuenta a los demás, ¿no? Entonces, esto es hablar de integración, hablar de un sistema de gestión integrada. Y obviamente, pues cuando hablamos nosotros de salud y seguridad, tenemos muy bien claro que nuestra función primordial es proteger a los trabajadores, protegerlos de enfermedades, protegerlos de accidentes, ¿no? Y ahí en esta protección que nosotros queremos lograr, que es nuestro objetivo primordial, no tenemos que olvidar que estamos inmersos en un sistema mayor, ¿no? Y si nos enfocamos a una organización, tenemos nosotros también que considerar la gestión financiera, ¿no? No vamos a tener seguridad y salud en el trabajo si no tenemos trabajos, si no tenemos empresas. Las empresas tienen que estar financieramente sanas y sabemos que esta crisis que nos ha provocado la pandemia ha golpeado mucho la economía a nivel individual y también la economía a nivel organizacional, ¿no? Han surgido muchos más gastos de los que se tenían previstos, ha habido mucho menos ingresos de los que también se tenían previstos, y entonces en este actuar en pro de pensar en las mejores acciones para proteger a nuestros trabajadores, tenemos que ser también muy sensibles a que los gastos en que podemos incurrir podrían también afectar mayormente a lo ya afectado hasta ahorita en términos económicos en las organizaciones. A lo mejor y quisiéramos todos ponerles nuestros respiradores en el 95 a todos nuestros trabajadores, pero sabemos realmente el gasto que implicaría, ¿no? Y realmente lo necesitaría todos nuestros trabajadores, o sea, realmente con esa acción o esta medida que para nosotros podría en un momento ser la ideal, realmente sería lo conducente, sería lo prudente, sería lo adecuado, ¿no? Entonces tenemos que valorar y tenemos que sopesar, ¿no? Y como pues muchas decisiones que tendremos que tomar al día a día y que tenemos que tener cuidado en esta parte de la gestión financiera, ¿no? La calidad. Otro punto muy importante que no debemos de dejar a un lado y en nuestro quehacer del día a día, tenemos que tener muy en cuenta la calidad del servicio, la calidad del producto que estamos manejando. También estamos en una situación crítica donde tenemos menos trabajadores, tenemos probablemente la misma o mayor carga de trabajo, empresas que han cerrado por una temporada y cuando vuelven a abrir pues se encuentran con una carga de trabajo y pedidos retrasados, pedidos que los clientes quieren ya, y obviamente menos población trabajadora también, ¿no? Porque los que no son población vulnerable, los que es población trabajadora, que ya cuando se reinserta en el ámbito laboral, estamos viendo que se contagia, que los tenemos que regresar a casa, los tenemos que aislar, o que es un probable contagio, o que es un contacto de trabajo que pudo haberse contagiado. Entonces estamos quedándonos muchas veces con menos mano de obra, ¿no? Como lo decimos, pero con las mismas necesidades de parte de nuestros clientes o a veces necesidades mayores. Aunado a esto, tenemos
unos trabajadores que no necesariamente están al 100% con nosotros, ¿no? Trabajadores que pues somos seres humanos, que estamos preocupados por nuestra familia, estamos temerosos de que el que tengo al lado me contagie, estamos preocupados porque alguien tosió, entonces no estamos como que al 100% puesto nuestra atención en nuestro trabajo, que al final de cuentas, ¿qué podría implicar esto? Pues aparte de obviamente accidentes, también implica podría implicar un problema de calidad. Y de hecho que sí, que sí lo ha estado haciendo, ¿no? Hace poco recibí la llamada de un gerente de una empresa que me contaba que habían perdido a un cliente, habrían perdido a un cliente importante, realmente estaban consternados porque habían perdido a un cliente importante y haciendo ellos el análisis, porque en lo que es la gestión de calidad, cuando hay un problema de calidad, también se hace un análisis exactamente igual como cuando nosotros tenemos un accidente, que nos vamos hasta la causa raíz. Y en la causa raíz de este problema de calidad salió precisamente el tema de cómo el personal estaba teniendo una cantidad de despistes que normalmente no se tenían, que no se tenían tan frecuente, y era por el hecho precisamente de estar preocupados, ansiosos, tener presentismo, no estar sufriendo de presentismo. Y la pregunta que él hacía era, bueno, ¿y cómo puedo tranquilizar a mi gente para que no tenga problemas de calidad, ¿no? Entonces es algún punto que tenemos que tener siempre de mucho cuidado. Y el medio ambiente, bueno, pues ahorita hablábamos precisamente de esta interacción que no podemos y no debemos de poner al lado, es cómo todos ahora todos estos productos que estamos utilizando podrían estar afectando gravemente al ambiente. Tenemos que ser conscientes también del tema de los desechos, ¿no? O sea, estamos usando muchos productos ahora que son desechables, de un uso nomás. Estamos generando una cantidad de basura también impresionante que debemos de tener mucho cuidado. La OMS ya emitió lineamientos muy claros, un lineamiento muy específico para el uso o tanto uso como fabricación de cubrebocas de tela, ¿no? Cubrebocas que se pueden fabricar de manera muy sencilla, siguiendo unas especificaciones que marca la OMS y que nos va a evitar esta cantidad de basura que estamos generando. Eso nomás en el uso de cubrebocas. Ahora vayamos un poquito más allá en todos los materiales que estamos usando. Y pues obviamente también el tema de responsabilidad social, y esto ahorita lo tocamos un poco con los trabajadores informales y cómo estos, si bien están fuera de nuestro ámbito de responsabilidad en una organización, sí están dentro de nuestro ámbito de responsabilidad social, no los olvidemos. Hay formas de apoyarlos, hay formas de de hacerles llegar información, de comunicación adecuada. Hay maneras y tenemos que ser partícipes de ellas, como personas o como organización. No, cada quien también decidirá, pero es parte de un sistema de gestión integrada que no podemos ni debemos olvidar, ¿no? Y pongo un etcétera, pues porque también hay otros elementos que también se sumarían, ¿no?, en toda esta gestión. En este sentido, les presento lo que es el modelo de AEPA, de empresa saludable y sostenible, con el que trabajamos aquí en México. Trabajamos con AEPA de la mano, implementando este sistema de gestión, donde, como ustedes pueden ver aquí, tenemos presente en la implementación, tanto en el diagnóstico como en la implementación, como en la verificación y en la mejora continua, todos los aspectos que implican en tener una organización saludable. Y en ese sentido, pues, AEPA, el concepto de organización saludable de AEPA, nos dice que son aquellas que desde un liderazgo óptimo y competente tienen como objetivo prioritario la obtención del mayor nivel de excelencia en todas las áreas de la empresa, teniendo en cuenta los aspectos organizacionales, así como los aspectos individuales, ambientales y sociales, logrando el mejor nivel de calidad
productividad y competencia a través de la promoción de la salud física y mental de todo el personal, ¿no? A mí me gusta mucho esta filosofía de AEPA, realmente, que es una filosofía, porque, por ponerles un ejemplo, Mariana y yo estamos trabajando aquí en México en varias empresas, principalmente en el sector minero, precisamente en este modelo, pero inicialmente estas empresas, estas organizaciones se nos acercan específicamente para pedirnos algo, ¿no? Pues una evaluación de riesgo psicosocial, una implementación de un programa y a nivel de intervención específico. Y en ese sentido es muy claro cómo se trabaja en AEPA, ¿no? En AEPA se trabaja así, perfecto, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista, no desde el punto de vista, desde la metodología de lo que es una organización saludable y sostenible. Y eso implica una gestión integrada, ¿no? No nomás vamos a hablar del aspecto puntual, que en este caso te ocupa o te preocupa. Lo vamos a hacer desde el enfoque sistémico, desde el enfoque integral. ¿Okay? Que también seguramente Marian les comentará un poquito más de este modelo. Y bueno, ya en resumen, solamente unos puntos para ir cerrando. Y la gestión, recordemos que la gestión actual en la prevención de riesgos laborales, pues definitivamente debe de ajustarse a la situación excepcional que estamos viviendo. Toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos con la información, ¿no? Información que tiene que ser confiable, que tiene que ser de calidad, ¿no? La cual obviamente tenemos nosotros que poner a disposición de los trabajadores. Los trabajadores deben de estar informados en todo momento y en cualquier circunstancia. Y no solamente los trabajadores, los directivos, el personal externo, clientes, proveedores vinculados a la organización, ¿no? También importante es trabajar desde este enfoque integral que les he comentado, ¿no? Para enfrentar la crisis desde una perspectiva del bienestar colectivo. Es primordial para asegurar también una recuperación sostenida, ¿no? Entonces no pongamos parches. Por el momento querer acabar con este problema o controlarlo mediante parchecitos aquí, parchecitos acá, no tiene sentido. El esfuerzo es el mismo que vamos a hacer si queremos poner parches o si queremos manejarlo como un sistema integrado de gestión, donde podamos nosotros tener los ojos bien abiertos a todas las variables que implican la gestión adecuada para la prevención de riesgos y el de salud a los trabajadores, que va más allá de nuestro quehacer en nuestra área específica. Son muchas disciplinas las que están involucradas y las que debemos de involucrar y considerar en este quehacer. Y terminamos ya con la pregunta inicial, una de las preguntas inicial que les hacía. ¿Podemos aprovechar la situación actual para construir una respuesta solvente, robusta, positiva y humana frente a los hechos negativos que nos ha traído esta crisis sanitaria, económica, laboral y social? ¿Podemos aprovechar la situación? Pues cada quien tendrá su respuesta, cada organización tendrá su respuesta, ¿no? Si podemos construir una respuesta solvente, una respuesta integrada, una respuesta humana, ¿no? Una respuesta que nos fortalezca como organización, como sociedad y como individuos, ¿no? Se las dejo abierta y cada quien pues podrá contestarla. Pues esto sería por mi parte. Dejo de compartir pantalla. Y paso la voz al maestro para que si hay alguna pregunta o comentario. Los comentarios también son muy bienvenidos, ¿no? Es parte del objetivo, es también intercambiar experiencias en nuestros quehaceres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Berenice Valdés. Efectivamente, nos parece muy relevante su propuesta de gestión integrada de la seguridad y salud en el trabajo desde este enfoque sistémico que considere todas estas variables. Y tenemos algunas preguntas que compartiré con usted para que nos pueda dar sus comentarios. La primera de ellas
dice lo siguiente: ¿qué impacto tendrán las medidas de distanciamiento y prevención para garantizar la salud y seguridad en el trabajo, en los colaboradores y en el clima organizacional a largo plazo, si es que esto se mantiene? Ello por la necesidad de socialización y comunicación entre las personas. Ok. La sana distancia, le llamamos en distancia social, en algunos países sana distancia le llevamos en otro. ¿Qué impacto tendrá a nivel emocional? Es su pregunta, a nivel de interacción a largo plazo, entiendo. Así es. Mm, La verdad, no creo que mucha si lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Si lo hacemos de una manera consciente en el por qué lo estamos haciendo, por qué la necesidad de hacer. El hecho de que ahora no podamos quizá abrazar, ¿no?, a la persona querida en este momento, ¿no? En este momento o en un espacio de tiempo determinado, no implica que nunca lo podamos hacer, ¿no? Ahorita estamos en una situación de crisis que requiere medidas muy, muy estrictas, pero no implica que esto nos va a llevar por el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, sin embargo, el hecho de que ciertas acciones no se puedan hacer y que se tenga que aplicar el distanciamiento social, no implica que podamos tener otro tipo de manifestaciones de acercamiento con las personas, no implica eso. Lo estamos viendo en muchos países, ¿no? Pongo el ejemplo de España, ¿no? Cómo salían, bueno, no sé si todavía estén saliendo ahí, Mariana y Paco nos comentarán, pero salían a aplaudir al personal de salud, ¿no? Entonces, no se requiere que vayas y lo apapaches, ¿no? Imagínate un aplauso generalizado de una sociedad que está consciente del esfuerzo que está haciendo este personal. Emocionalmente es muy, muy, muy grato, ¿no? Entonces, no creo, salvo que haya alguna otro comentario que Marian también nos los podría ampliar. No creo que esto sea un aspecto que nos tengamos que preocupar ahorita, ¿no? Ahorita está muy claro que es primordialmente una situación para controlar y en adelante todo esto se irá obviamente haciendo un poco más relajado, ¿no? A medida que tengamos más conocimiento de este virus y que tengamos más controles también, ¿no? Bueno, no sé si por ahí quedaría claro. Claro, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente: las micro, pequeñas y medianas empresas tienen débiles sistemas de gestión de seguridad y salud laboral ante la pandemia. Eso genera una mayor exposición al riesgo de contagio en sus empleados. Al mismo tiempo, sus ingresos han sido duramente golpeados. ¿Qué medidas o estrategias pueden tomar ante estos desafíos? Sí, definitivamente tenemos problemas, o sea, problemas serios en empresas pequeñas, micro, pequeñas, principalmente diría yo micro y pequeñas empresas. Primero, porque estas empresas pequeñas no tienen normalmente un sistema de gestión integrada. A veces no tienen ni un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es algo que hemos identificado mucho. Y aquí está esta parte de la responsabilidad social. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Sonora, en Hermosillo, hay un grupo, hemos formado un grupo de especialistas, tanto en el tema médico como en el tema de seguridad y salud y en el tema de comunicación, que hemos dado servicios a la comunidad empresarial, pequeña y micro, precisamente para ponerlos al tanto de todas estas medidas y protocolos. Porque sabemos que son empresas que a lo mejor no tienen los recursos para tener un médico, no tienen los recursos para tener un prevencionista. Les estoy hablando aquí en México, ¿no? El panorama de México. Y se están topando con una situación completamente nueva para ellas, que no tienen ni la persona
idónea para que les diga qué hacer, pero tampoco tienen los recursos como para contratar, ¿no? Entonces, aquí está la parte de la responsabilidad social, ¿no? O sea, las empresas grandes que tienen ya toda una estrategia bien clara o más o menos clara, cómo poder tomar todo ese conocimiento y todo su expertise y poderlo transmitir realmente a empresas que están muy necesitadas actualmente, ¿no? Entonces, esta es la parte de responsabilidad social que nos toca como individuos y como empresas, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber un apoyo que puede llegar muy bien de la sociedad, puede llegar muy bien de las organizaciones que sí tienen la manera, que sí tienen el personal, que sí tienen la estrategia para poder lograr contener esta crisis. Otra pregunta que tenemos dice así, como usted mencionó, la pandemia ha profundizado las desigualdades, aunado a la informalidad laboral, las brechas salariales y la existencia de sectores más vulnerables que otros. Esto representa grandes retos. Por lo tanto, ¿qué medidas pueden tomarse desde las políticas públicas y la sociedad civil? Bueno, de la sociedad civil lo he comentado, ¿no? Lo he comentado. Tenemos que ser muy, muy sensibles de estas personas que están en situación francamente de riesgo, ¿no? De riesgo por todo lo que hemos hablado. Entonces, como sociedad civil hay manera de hacerlo, créanme. Hay muchas asociaciones, hay muchas sociedades, se están haciendo muchos grupos de ayuda precisamente para llevarles información, para llevarles formación, para dar a conocer protocolos. Mire, mucha gente trabajadora, informal, cuando uno habla de protocolos se asusta, ¿no? Porque o sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es un protocolo para empezar, ¿no? Entonces, tenemos que hablar a un lenguaje claro, tenemos que decirles, mira, es tan sencillo como ¿qué vas a hacer para protegerte? ¿No? ¿Qué vas a hacer para protegerte? Tener muy claro qué medidas que está en tus manos que puedas hacer para protegerte, ¿no? Entonces, se puede trabajar en muchos ámbitos. No me meto en lo público porque no es no es mi campo, ¿no? No es mi campo, no podría hablar en ese sentido, pero sí lo puedo hablar en el sentido social, en el sentido personal, en el sentido de qué es lo que cada uno podemos hacer y también en el sentido organizacional, ¿no? Que muchas veces las organizaciones tienen muchos recursos. Aquí lo estamos viendo a nivel Estado también, cómo las grandes empresas mineras principalmente se han dado a la tarea de hacer acciones muy específicas de apoyo a la comunidad, ¿no? A la comunidad tanto en apoyo económico como también en apoyo formativo, como en campañas de donación de sangre, han hecho campañas muy, muy importantes. Hay maneras, definitivamente hay maneras, hay que encontrar nomás el caminito. Bien, y la última pregunta, maestra, dice lo siguiente, ¿existe ya alguna certificación que ayude a evaluar estos sistemas de gestión? Bueno, en general están las ISOs, ¿no? Las ISOs que son para las certificaciones, digamos, en general, ¿no? De calidad, de seguridad, etcétera. Sin embargo, en AEPA sí se tiene una certificación como empresa saludable, que estamos hablando de esta metodología donde se trabaja con sistemas integrados de gestión y hay una certificación por medio de AEPA avalada por muchísimos más organismos, que ahorita tanto Francisco como Marían tienen la información así de primera mano, donde sí se puede certificar como empresa saludable. Pues muchas gracias, maestra Berenice Valdés Smith, por su valiosa participación.